Hay una profecía, sé que hay muchas en la Biblia, pero hay una profecía específicamente hablando, donde la iglesia está esperando con fervor y con mucho anhelo. Es una profecía que se va a cumplir en el tiempo de Dios y que seguramente muchos de nosotros estamos esperando con gran anhelo, con gran deseo a que se cumpla. Tal vez para muchos tenemos como un sentimiento encontrado porque sí, es cierto, queremos ya estar con el Señor Jesús, pero sabemos que todavía hay corazones que pues se niegan todavía a doblar rodillas delante del Señor y dar testimonio que realmente Cristo está en su vida. Y sabemos que si esos corazones no hay un arrepentimiento en ellos, no puede haber perdón de pecados y mucho menos salvación. Entonces seguramente cuando venga el Señor Jesús y hable a la iglesia y todos acudamos a su presencia, muchos que hoy han escuchado la palabra se quedarán, no podrán estar con Él por la eternidad. El título de la predicación de hoy es Jesús dijo, vengo pronto. Jesús dijo, vengo pronto. Y tenemos varios pasajes bíblicos donde Jesús está confirmando este regreso por su iglesia. Y quiero yo empezar con el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 1 en adelante. Dice, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. ¡Wow! Cuando Jesús ascendió al Padre, en Hechos capítulo 1, versículo 9, nuevamente esta misma promesa de su retorno es anunciada o dicha por los ángeles de Dios y lo podemos ver en el capítulo 1, versículo 9 dice, y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como lo habéis visto ir al cielo. Otra profecía, otro texto que está respaldando justamente lo que Jesús ya había dicho antes de que llegara a la cruz. Y en la primera carta a los tesalonicenses, capítulo 4, versículo 16, dice en la primera carta a los tesalonicenses, capítulo 4, versículo 16, dice, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Tenemos varios textos para que tú, en la fe que tú le tienes a la palabra, a la enseñanza, a lo que Dios ya nos puso allá, esperemos con fervor esa segunda venida de Cristo. El pasaje que el Señor me llevó justamente a tocar esta mañana está en Apocalipsis, capítulo 22.
versículo 7. Apocalipsis capítulo 22, versículo 7. Y dice así: He aquí, vengo pronto. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. No tenemos ninguna duda, de que todas las promesas dichas por Dios, todas las promesas dichas por nuestro Señor Jesucristo son fieles y verdaderas. Aquí vemos cómo es confirmado con antelación este pasaje donde dice: he aquí vengo pronto, porque las promesas de Dios son en el sí y en el amén. En el mismo capítulo del capítulo 22 de Apocalipsis, en el versículo 6, dice: y me dijo estas palabras que son fieles y verdaderas. He aquí, vengo pronto. El Señor no tarda su promesa, como algunas tienen por tardanza, dice la palabra. No queriendo que ninguno perezca. Todo cuanto Dios ha dicho se ha cumplido en su palabra. En el tiempo del Señor se han cumplido todo lo que Dios ha dicho, todo lo que Dios ha prometido, todo lo que Dios ha profesado o ha dicho a través de los profetas. Muchas de las profecías ya han sido ¿qué? Cumplidas. ¿Por qué razón? Acompáñame a Tito, pon una marca Apocalipsis porque vamos a ver ahí. Vamos a Tito. Capítulo 1, versículo 2. Todas las promesas que Dios ha dicho las va a cumplir. ¿Por qué? Tito nos lo aclara en el versículo 2 del capítulo 1, dice: en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente. Dios no miente. Si Dios lo dijo, Dios lo cumple. En Hebreos capítulo 6, versículo 18, Hebreos capítulo 6, versículo 18, dice: para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fuertísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Entonces, todas las promesas que Dios ha puesto en su palabra, Dios las va a cumplir. Y muchas han sido ya cumplidas, porque Dios no miente. Y de eso estamos completamente seguros. Por eso cuando tú lees la palabra, meditas en ella y ves sus promesas, solamente pasa una cosa en tu vida: consuelo y seguridad y una plena confianza en Él. Cada vez que tú lees la palabra, cada vez que tú meditas en ella, pasan cosas en tu corazón: consuelo, fortaleza y seguridad. Y el simple hecho de saber que Cristo va a venir y que Cristo va a venir por la iglesia, esto nos debería de llevar a una vida completamente apartada del pecado, una vida santa, apartada para Él, una vida consagrada a Él. Y así como se cumplió la primera venida de Cristo en el tiempo de Dios, Gálatas capítulo 4, versículo 4, Él lo dice: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, la primera vez que vino Jesús se cumplió en el tiempo de Dios. Esta segunda venida de Cristo se va a cumplir en el tiempo de Dios. Y tal vez para todos sea un misterio. Un misterio es una verdad no revelada. Es un misterio. Y
veamos lo que dice el mismo Jesús en Mateo 24, versículo 36. Mateo capítulo 24, versículo 36. Dice, pero el día y la hora nadie sabe. Pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Entonces quiere decir que la segunda venida está en la potestad de Dios. Solo es de Dios y Él solamente lo sabe. Lo que sí sabemos que se va a cumplir esa promesa. Y yo te pregunto, ¿cómo es que estás esperando esa segunda venida de Cristo? ¿Cómo es que tú estás viviendo hoy esa segunda venida de Cristo? ¿Cómo es que tú estás hoy aprovechando el tiempo para predicarle a gente que está completamente perdida y muerta en sus delitos y pecados? Hoy sabemos que era obvio saber que Dios no dijo el día y la hora en la cual iba a venir Cristo. Si supieras tú el día y la hora, ¿qué pasaría? ¿Qué pasaría? Medítalo. ¿Qué pasaría? Si viniera no sé, durante 50 años más, ¿qué pasaría? ¿Qué harías? Vivamos la vida loca, así que va a tardar mucho en Cristo en venir. Vamos a divertirnos. Saquemos las botellas. Vámonos a los antros. Y por eso justamente Dios no puso ni día ni hora. Y hoy entendemos el por qué. Porque quiere Dios que vivamos una vida fiel a Él, esperando justamente su segunda venida. Y tenemos la plena certeza de que Cristo viene pronto. ¿Cómo va a ser ese evento? Va a ser instantáneo, en un abrir y cerrar de ojos. Y la pregunta que yo haría esta mañana, ¿cuál es nuestra responsabilidad? ¿Cuál es nuestra responsabilidad como iglesia? ¿Lo sabes? A ver, vamos nuevamente a Mateo. Capítulo 24, versículo 42. Mateo 24, 42. Dice, velad, pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir nuestro Señor. ¿Cuál es tu responsabilidad? Velad, estar atentos, estar despiertos, espiritualmente hablando, que tus sentidos estén puestos justamente en esa segunda venida, que estés creciendo, que estés trabajando tu fidelidad, tu compromiso, tu obediencia, tu amor, tu misericordia, tu perdón, tu crecimiento en madurez. Dios está demandando eso. Hoy tenemos que estar velando. Y una persona que vela no cierra los ojos, no está dormida, no está dormitando, está velando, está atento. Tenemos que estar preparados porque el Hijo del Hombre vendrá y no sabemos exactamente en qué momento, a qué hora, en qué día, pero Él vendrá. Si viniera el día de hoy, ¿cómo te encontraría? ¿Cómo estaría tu fe el día de hoy?
Y aquí está más que claro, velad pues porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero sabed, sigo leyendo, pero sabed que esto, que si el padre de familia supiese que a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Hay mucha gente que vive confiada, pero vive confiada no sabiendo que viene Cristo, sino confiada de no hacer nada y que falta mucho tiempo porque Él venga. Y no se está preparando. Y aquí habla más de un compromiso que tenemos con el Señor como iglesia. Vengo pronto. Él lo dijo. Él ya lo dijo. Y sus palabras son proféticas y son evidentes. Si viene pronto, entonces estemos todos realmente atentos. Porque lo dijo Él. Porque sus palabras son fieles y verdaderas. En el mismo capítulo de Mateo, en el versículo 35, dice, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Entonces quiere decir que es una afirmación precisa y definitiva. Las palabras de Jesús son firmeza absoluta porque proceden de su boca. Y todo lo que habla el Señor se cumple. Todo lo que ha dicho el Señor se cumple. Y hay un pasaje que está en Isaías 55. Vamos a Isaías 55. Versículo 11, Isaías 55, 11, dice lo siguiente: así serán mis palabras que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Wow, promesa. Toda la palabra que ha salido de la boca de Dios será prosperada y no regresará vacía a Él. Recordemos que para el Señor un día son como 1000 años y 1000 años son como un día. Segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 8, ahí lo dice. Pero también quiero citar lo que dice el siguiente versículo. Dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente. ¿Con quiénes? Para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¡Wow! Tu vida tiene que estar llena de arrepentimiento, porque todos somos pecadores. Los que estamos aquí somos pecadores. Tal vez ya no practicamos el pecado, que es distinto, pero todos somos pecadores. A veces te gana el mal pensamiento, te gana la mala actitud, la mala palabra, de repente mientes. Hay que reconocer lo que somos pecadores, que todavía estamos en un proceso de purificación. Pero tenemos nuevamente una responsabilidad del Señor, porque hemos sido llamados con llamamiento santo. ¿Qué significa? Con un llamado para estar apartados para Él en todo tiempo, en todas las áreas de nuestra vida. Entonces, si el Señor viene y es una promesa que se va a cumplir en su tiempo, la pregunta que yo te haría justamente en esta mañana, si tú sabes que viene el Señor y que no es un juego, que no es una mentira, que es real, la pregunta, ¿qué es lo que vas a hacer el día de hoy si es que no has hecho nada? Y hay que entender muchas veces el caminar con el Señor.
¿Tú crees que el Señor te va a preguntar cuánto sabes de mí? ¿O cuánto me reflejaste a mí? ¿Qué crees que te pregunte el Señor? ¿Lo primero o lo segundo? Y esto va para mucha gente que hoy está metida en meterse en cursos de teología y estar muy queriendo saber y aprender más del Señor. Pero el Señor te va a preguntar realmente, ¿cuánto me reflejaste a mí? ¿Cuántas veces te comportaste como yo me hubiera yo comportado? ¿Cómo te condujiste en tu matrimonio? ¿Cómo trataste a tu esposa? ¿Cómo trataste a tu esposo? ¿Cómo trataste a tus hijos? ¿Cómo trataste a los hermanos de tu iglesia? ¿Cómo trataste a la gente que dependía de ti en el trabajo, en tu negocio? ¿A cuánta gente le compartiste de mí? Porque vengo pronto. Vengo pronto. Y quiero encontrar una tierra llena de fe. Una fe que esté puesta en mí. Él quiere venir realmente con un corazón que encuentre con un gran arrepentimiento, que el arrepentimiento sea parte de nuestra vida espiritual. No es opcional. Dios lo demanda. Entonces yo te pregunto, ¿realmente tú crees que a Dios le interesa que lo conozcamos intelectualmente? No, sin duda. Sino cómo vas a compartir. Pero si solo vas a compartir por compartir sin reflejarlo a Él, es letra muerta. ¿Tú sabías eso? Entonces piensa hoy lo que estás haciendo y cómo vas a aprovechar los últimos años que Dios te tiene en vida aquí. Porque también es otra, nadie sabe exactamente cuánto tiempo vamos a estar acá. Nadie lo sabe. Damos por hecho que vamos a vivir 10 años, 20 años, 30 años, 40 años. Damos por hecho, pero simplemente son especulaciones, porque el Señor tiene exactamente el día y la fecha donde tú vas a partir directamente a Él. Hoy creo que el Señor va a cumplir sus promesas y va a venir pronto. He aquí, vengo pronto, bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Dichoso, alegre, próspero el que guarda. ¿Y saben la palabra guardar qué significa? No es guardar, no es guardar, no es guardar, es vivir, es demostrar, es aplicar la enseñanza que justamente el Señor ya nos hizo, ya nos dio. Él está como ejemplo y Él puso unas pisadas muy claras y legibles para que todos andemos justamente por el camino que Él anduvo, un camino angosto, cercado por su palabra. No tenemos confusión, no hay duda de dónde Dios te quiere ver caminando. ¿Cuántos creemos en Jesús? ¿Cuántos creemos en Jesús? ¿Tú crees en Jesús? ¿Tu fe está puesta en Jesús? ¿Cuál fe? ¿Cuál fe? ¿Alguien sabe cuál fe? Miren, vamos a Romanos capítulo 14. Romanos capítulo 14, versículo 23. Romanos 14, 23. Dice, pero el que duda sobre lo que come,
Pero el que duda sobre el que diezma o lo que diezma, pero el que duda sobre su ministerio que Dios le dio en su vida, dice ahí, es condenado porque porque no lo hace con fe. Tú puedes servir al Señor, dice servir al Señor. Tú puedes estar diezmando, si es que diezmas, si es que ofrendas. Tú puedes seguir compartiendo, si es que compartes. Pero aquí claro que es muy claro la duda, sobre el que come o sobre el que está supuestamente diezmando, enseñando, sirviendo al Señor, dice que es condenado porque no lo hace con fe. Y todo lo que no proviene de fe, ¿qué dice? Es pecado. Si tú viniste este domingo porque no tenías otra opción de no venir, porque la gente quiere que te vea, que estés viendo los domingos, y no viniste por un convencimiento personal con el Señor, es pecado. Es pecado. Si no hay crecimiento espiritual en tu vida, es pecado. Porque el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Entonces esto nos debería poner a reflexionar a muchos. He aquí, vengo pronto, bienaventurado el que guarda, el que obedece las palabras de la profecía de este libro. Entienda este libro desde Génesis hasta Apocalipsis. Es este libro. Desde Génesis hasta Apocalipsis. Alguien puede decir, pastor, me cuesta mucho trabajo obedecer. A todos nos cuesta trabajo obedecer porque nuestra vieja naturaleza es la desobediencia. Tú no eres desobediente porque desobedeces. Tú eres desobediente porque tu naturaleza es de desobediencia. Y Dios, a través de su Hijo Jesucristo, nos puso de esa esfera de desobediencia a una esfera de obediencia, como siempre habéis obedecido. Y Dios lo habla en presente continuo, como siempre habéis obedecido. ¿Por qué? Porque hoy me conoces a mí y porque yo te di parte de mi naturaleza divina. ¿Quién tiene esa naturaleza divina? Todos los que hemos sido regenerados, todos los que hemos sido nacidos de nuevo, tenemos justamente esa naturaleza divina. Entonces la pregunta es, si Dios tiene el poder de regenerar, de renovar hoy tu mente, entonces ¿por qué te niegas a cambiar? ¿Por qué te niegas a transformar? ¿Por qué te niegas a obedecer? Si no eres tú, es Cristo o es el Espíritu Santo a través de ti. Por eso, más allá de ser, hoy el cristianismo, desafortunadamente, ha sido demasiado manoseado. Ya mucha gente se llama cristiano. Y no es mentira que Jesús viene, pero viene por algunos, viene por su remanente fiel. Hoy mi deseo, hoy mis oraciones son justamente que reflejemos eso al Señor, esa fidelidad, ese tributo comunicable. Si Él es fiel, nosotros debemos ser fieles, fieles a su obra, fieles a su sangre, fieles a su muerte, fieles a su resurrección. Él viene pronto. Y eso nos tendrá que tener o preocupados o ocupados. Y yo creo que sería mejor ocupados que preocupados. Ocupémonos. Hay gente que está cercana a ti para que tú
puedas seguirle compartiendo, siguiendo orando por esos corazones para que sigan enamorando más del Señor. Corazones que estén dispuestos a servir al Señor, no importando el día, la hora o el momento. En la parte secular yo recuerdo cuando el domingo se terminaba, tú decías, ay, mañana es lunes, ay, qué flojera, ¿no? ¿Se acuerdan de eso? Ya no pasa eso, ¿verdad? Pero me acuerdo que eso donde, ay, es lunes, no, terrible. Y sonaba el despertador, ay, no, 5 minutos. Eso, vamos 5 minutos convertir en 1 hora. Ay, vámonos corriendo. Pero hemos hoy llevado justamente esto a nuestra vida espiritual. Porque si vengo pronto, dice el Señor, ¿cómo deberíamos hoy estar esperando esa segunda venida? Hay 5 minutos, Señor, tárdate 5 minutos. Estoy muy cansado, tengo mucho sueño. ¿Cuál sería tu actitud? ¿Cuál tiene que ser nuestra actitud? Y eso tiene que reflejarse hoy en lo que tú estás haciendo, en lo que tú eres. Yo lo pongo en la mesa para que medites, para que pienses. ¿Cómo estamos esperando esa segunda venida? Porque si viene. En la primera carta de Pedro, capítulo 1, vamos al versículo 3. Primera carta de Pedro, capítulo 1, versículo 3. Dice lo siguiente: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva. ¿Una esperanza? ¿Una esperanza? ¡Viva! ¡Viva! Despierten. Vuelvo a leer: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Versículo 4, para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos. ¿Para quiénes? Para ustedes. Iglesia, despierte. Es para ustedes esta promesa. El problema es que yo creo que estás dejando de trabajar en tu parte espiritual, tu parte celestial. Y hoy tu carne te está ganando. Dios nos quiere despiertos, velad, estar atentos, prestos, animosos, solícitos. Si se pudiese tener, a ver, les voy a dar un poco de esa parte, así ahí les va, ¿no? Pero no al revés, porque imagínense que usted para acá, voy a quedar aquí dormido. Mejor así, dejémoslo. Versículo 5, que sois guardados por el poder de Dios. Dios te está guardando por su poder. Dios te está protegiendo por su poder. Dios te tiene cercado por su poder. Que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe. Nuevamente Dios está hablando tu fe. ¿Cómo está tu fe? ¿Qué está produciendo tu fe? ¿Cansancio? ¿Sueño? ¿Desánimo? ¿Desaliento? ¿Desgano? ¿Qué está produciendo tu fe? Porque Cristo viene. Vengo pronto, dice el Señor, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Quiere decir que pronto está Cristo por llegar. Versículo 6, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo,
Si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. ¿Quién está en prueba? Bendito el que no se levantó la mano porque no tiene pruebas. ¡Qué bueno! ¿Quién estamos en prueba? Ah, caray, ya vimos más manos levantadas. Estaban despiertos, estaban dormidos. Lo voy a leer nuevamente. Es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. No estés preocupado si estás en pruebas. Ocúpate. Porque es necesario que estés siendo afligido en diversas pruebas. Así lo dice justamente aquí el texto. ¿Con qué propósito? ¿Cuál es el fin? ¿Cuál es ese propósito divino que nos permite siempre estar de prueba en prueba, de problema en problema, de crisis en crisis? Recuerda que la prueba no viene del diablo, Para que tengas tranquilidad, la prueba no viene del diablo, la prueba viene de Dios. La prueba viene de Dios. ¿Estás enfermo? ¿Estás pasando por una situación económica difícil? ¿Estás pasando por un momento difícil en tu matrimonio? Prueba. Prueba. La prueba de la fe produce. La prueba de la fe produce paciencia. Paciencia. Resiste. Aguanta. Soporta. Para que sometida a prueba vuestra fe, versículo 7. ¿Cuánto le crees al Señor? ¿Cuántos caminan por fe, no por vista? La fe no necesita lentes, porque es una fe espiritual, es una vista espiritual. Hubo ciegos que creían y veían a Jesús por fe, no físicamente. ¿Tú sabías eso? ¿Tú cómo miras a Jesús? ¿O eres como Tomás? Hasta que no produzca un milagro el Señor en mi vida, voy a creer en Él. ¿Ese es tu lema, tu oración? Hasta que no pongas tu mano en el costado del Señor, hasta que no pongas tus dedos en las manos del Señor, ¿vas a creer en el Señor? Bienaventurado que aquel que sin ver, creyó. ¿Cuántos bienaventurados hay aquí esta mañana? A veces no te gusta lo que Dios habla, pero así suele pasar. Y tienes que aceptar la reprensión, la exhortación. Muchas veces Dios va a hablar claramente, porque Él es Dios. Y Él es nuestra suprema autoridad, y Él habla como Él quiere. Aunque siempre lo hace con amor. Amén. Entonces dice, para que sometida a prueba nuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra. ¿Cómo tiene que ser hallada tu fe cuando venga el Señor en su segunda venida? Tiene que ser hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. ¡Wow! He aquí, vengo pronto, dice el Señor. ¿Tienes duda de que va a venir? Regresamos por último, nuevamente a la segunda carta de Pedro. Nuevamente quiero que vayamos al versículo 9. Segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 9. El Señor no retarda su promesa. ¿Cuál promesa? Que Él viene pronto. Que Él viene pronto. Dice entonces,
Dice, el Señor no tarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Versículo 10. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ellas hay serán quemadas. Wow. Wow. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en lo cual los cielos pasarán con grande estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ellas hay serán quemadas. Esta es una promesa fuerte. Dios va a destruir todo esto. Versículo siguiente, puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Esa es tu responsabilidad como iglesia. Está más que claro. ¿Cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Dios te sigue recordando que Él te hizo un llamado con llamamiento santo, apartado para Él. Sed santos porque yo soy santos, dice el Señor. Sed santos en toda vuestra manera de vivir. Esto es para que tú medites y reflexiones si realmente lo que estás haciendo el día de hoy y cómo te estás conduciendo el día de hoy delante de Dios, delante de los ojos de Dios, cómo te estás conduciendo. Porque aquí está diciendo que debemos vivir, o nuestro estilo de vida tiene que ser santo y de una manera piadosa, quiere decir en obediencia, fidelidad y reverencia a Dios. Obediencia, reverencia y fidelidad a Dios es una manera piadosa que Dios espera de nosotros en nuestra manera de vivir. Sigo leyendo, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán. Pero nosotros esperamos, según sus promesas, en cielos nuevos, tierra nueva, en los cuales muera la justicia. ¿Quién es la justicia? Cristo es la justicia. Nosotros somos justicia de Dios a través de Cristo. Pero en esta parte dice, en los cuales mora la justicia. ¿Quién es la justicia? Cristo es la justicia. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha, irreprensibles, en paz. No en guerra, no en conflictos, no en problemas. ¿Cuántos cristianos hoy están viviendo justamente problemas de conflictos por orgullo, por soberbia, por necedad, por rebeldía? ¿Conoces tú alguno? Con diligencia, ser hallados por Él, sin mancha, sin pecado, e irreprensibles, irreprochables. Que nadie tenga algo contra ti, que nadie pueda decir realmente sí, veo hoy cómo eres con tu esposo, con tu esposa, cómo te comportas, cómo te conduces en tu vida. Una persona que se la pasa orando, hablando siempre palabras que construyen, que edifican. Y hablan todo lo contrario, estar destruyendo la obra de Dios. Y Dios fue claro en esa parte, no le llames común a lo que yo estoy limpiando. Hay gente que se siente perfecto, y por eso tiene toda la autoridad para poder criticar lo imperfecto. Pero yo solamente conozco uno, Jesucristo, el único juez supremo, que teniendo enfrente a esa mujer adúltera, haberla encontrado en el mismo acto de adulterio, fue llevada a su presencia.
y el único que podía haber tomado una piedra y arrojárselo a ella, el único que podía haberlo hecho, no lo hizo. Y tú te la pasas juzgando, te la pasas criticando, siempre mirando el arroz negrito de todo el arroz blanco que está frente a ti. Deja de estar usando tu boca para estar manchando el nombre de Jesús. Haz que el Señor se exalte, se glorifique a través de ti, de lo que tú dices y de lo que tú haces. Él te quiere encontrar sin mancha e irreprensible y en paz. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. ¿Cómo me dices que eres hijo de Dios? Te la pasas en conflicto tras conflicto. Siempre son problemas y problemas. Ya llegó el conflictivo, vámonos, huyan. Nadie quiere estar con unas personas. Les rozamos, les damos la vuelta. Y estamos orando porque Dios tenga misericordia. Versículo 15, y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría, pues les ha sido dada, os ha escrito. Hoy tenemos mucho que trabajar, amados, todos, incluyendo el pastor. Aquí nadie se salva, y tú sé que estás trabajando. Porque Dios pronto viene y viene, dice, para ser hallados por Él sin mancha, irreprensibles, en paz. He aquí, vengo pronto, bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Dios nos está llevando justamente a obedecer. Dios nos está llevando justamente a obedecer. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Juan 14:15. Anota el pasaje, Juan 14:15, ahí lo dice. ¿Qué decimos? Señor, ¿tardes mucho? ¿Qué oramos? Señor, ven pronto. ¿Verdad que es un sentimiento encontrado? Porque todavía hay corazones que nos interesan que lleguen a los pies de Cristo. Y si llegara el día de hoy, esos corazones se quedan. Pero eso no es lo que preocupa al pastor. Porque hay gente caminando con el Señor diciendo que son cristianos. Tal vez ni siquiera están escritos en el libro de la vida. Digas lo que digas. Porque la palabra de Cristo es fiel y verdadera. No todo el que me diga cristiano entrará al reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y la voluntad de Dios es que tú vivas una vida en paz, una vida en gozo, una vida llena de amor. ¿Quién lo cree? ¿Quién lo cree? Amén. Muy bien. Decía Abraham, Señor, por los 50 justos vas a destruir Sodoma. Y Dios fue claro, por esos 50 no los destruiría. Bueno, ¿y si son 40? ¿Y si son 30? ¿Y si son 20? ¿Y si son 10? Ya mejor dijo, se quedó callado. Como pastor, oro por agua de vida, para que todos se salven y haya salvación en su vida. Esa es mi responsabilidad. Orar y testificar de que realmente hay un Cristo vivo. Pero de ustedes es obedecerlo a Él y amarlo a Él. ¿Y cómo lo amas? ¿A través de quién? ¿De ti mismo? ¿A través de quién? ¿De tus títulos que tienes? ¿De tus maestrías que tienes? ¿De tu profesión que tienes?
He aquí, vengo pronto. ¿Quién lo dijo? Jesús. Jesús. Tal vez ahora nuestra oración es distinta, decir, Señor, wow, si se pudiese echar el tiempo para atrás y nuevamente estar en el vientre de mi madre, y así como sintió Elizabeth cuando María, la fe, la visitó, dice que el hijo que ella esperaba se saltó de gozo, justamente no por María, porque Cristo ya estaba justamente en el vientre de María. No hay que entender las cosas ahí. No fue por María, fue porque ¿quién venía con María? Y aquí lo más interesante es saber, si yo quisiera estar en el vientre de mi madre, si pudiese estar para no cometer las tantas tonterías y errores y pecados que hice antes de conocerte como te conozco hoy. Pero hoy el Señor me dice, eso no va a pasar. Eso no va a pasar. Pero lo que sí puede pasar es que me puedas reflejar el día de hoy. Refléjame el día de hoy. Y a partir de hoy, hasta que yo venga, dice el Señor. ¿Quién quiere hacerlo? ¿Quién se une? Como 5. Está bien. El Señor viene por un remanente. Eso me queda claro. Vamos a levantarnos, iglesia. Padre mío, Señor, gracias te damos esta mañana por recordarnos esa hermosa promesa que tienes en tu palabra, Señor. He aquí, vengo pronto. Vienes por tu iglesia, Señor. Vienes por ese remanente fiel. Oramos porque tú sigas obrando en nuestra vida. Queremos ser este remanente fiel, Señor, que hable de ti, pero que te predique, pero que no solamente sea el que hable, el que predique, sino el que te viva a ti, Señor. Que mi matrimonio te refleje a ti, que mi empresa, que mi trabajo te refleje a ti, que mi escuela te refleje a ti, Señor. Gracias, mi Dios, por recordarme que vienes pronto y tú me enseñas y tú me recuerdas a que debo de estar velando, dispuesto, atento, puesto mis ojos en el autor y consumador de la fe, que eres tú, Señor Jesús. Gracias por haberme llamado en ese llamamiento santo apartado para ti, Señor. Tú me apartaste no desde el vientre de mi madre, sino tú me apartaste desde antes de la fundación del mundo, y hoy soy una realidad. Soy un cumplimiento a tu promesa, Señor. Entre todos, entre todo el mundo, Señor, tú me escogiste a mí. Gracias te damos, Señor, por eso. Gracias por enseñarnos que tenerte a ti es tenerlo todo. Tenerte a ti no nos falta nada, porque tú eres nuestro sustento, eres nuestra luz, eres nuestra vida, eres nuestro refugio, eres nuestro auxilio en las tribulaciones, mi Dios. Y aunque estemos en prueba, aunque estemos hoy pasando momentos difíciles, tú permaneces fiel con nosotros. Tú lo dijiste, y estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Padre, gracias por esta mañana. Así a ti sea la gloria, la honra. Gracias por este lugar hermoso que has puesto, que has levantado y que seguirás remodelando, Señor, a tu gracia, a tu voluntad. Gracias por cada vida, cada corazón que estuvo aquí presente para escuchar este mensaje. Estamos por cerrar el año, Señor, y queremos glorificarte hasta el último momento de nuestra vida. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Dios bendiga su semana, amados.